Sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, entonces, este es un tema, realmente los acetales están muy vinculados al carbono carbonílico, eh, en parte por su capacidad para protegerlos y después volver a recuperarlos, pero es una reacción importante. También, obviamente que es a través de este mecanismo que se forman, que existen como especies estables los semiacetales, como les había anticipado, cuando tienen capacidad para estar cíclicamente. Por ejemplo, acá tenemos este hidroxialdehído, por ejemplo, que, como indica la flecha, está fuertemente desplazado hacia el hemiacetal. Como les había comentado, acá este mecanismo que está tomado del Claydon, esto está mal. Para que esto ocurra realmente, primero se tiene que protonar esto, ¿sí? Así que en lo que tengan, esto se protona primero, ataca y se desprotona. Ese es el mecanismo que realmente ocurre. Sin protonación da lugar a esto que realmente no está, desde el punto de vista conceptual, no está bien. Vamos a ver más adelante las estructuras de los azúcares, donde los azúcares que se encuentran en la naturaleza, obviamente que existen también todos reducidos y con todos hidroxilos, pero la glucosa es uno de los azúcares más abundantes, si no es el más abundante. Forma estos hemiacetales de 5 y 6 miembros, y el equilibrio está fuertemente desplazado hacia la derecha. Acá tenemos los hemiacetales, que son muy, muy comunes. Si fuesen lineales, no son estables y la tendencia es a que estén abiertos, no un hemiacetal de un aldehído común, ¿no es cierto? Que no tenga un hidroxilo en la misma cadena. Pero si tenemos la capacidad para formar anillos de 5, 6 o 7 miembros, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, como es el caso de cómo se encuentran los azúcares. Cuando los veamos y describamos cómo es su comportamiento químico, vamos a encontrar que los azúcares están de esta forma. Como vamos a ver, furanosa, en forma furanósica o piranósica, en analogía con respecto al furano y al pirano, como, como cuando veamos heterociclos. Y utilizando el mismo tipo o postulando el mismo tipo de reacción para la formación de acetales, tenemos estos acetales cíclicos que forman los azúcares, ¿sí? Un metilcetal de la glucosa. Fíjense que la glucosa, ya lo van a ver, tienen todos los hidroxilos que están en estas posiciones, son todos ecuatoriales. Bueno, otro tipo de reacciones que forman los aldehídos y cetonas es la adición de cianhidrinas. Acá también es un balance, ¿sí? El ácido cianhídrico es un ácido débil y el ion ciano es un nucleófilo relativamente fuerte. Pero se puede, en realidad lo podremos considerar como si bien es un nucleófilo fuerte, como un nucleófilo soft, que reacciona de manera reversible con los compuestos carbonílicos para dar este tipo de compuestos que se llaman cianhidrinas o cianohidrinas.
En general se hacen estas reacciones en medio eh, eh, levemente ácido, ¿sí? Con cianuro de potasio. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en hacer esta reacción, ya que hay que usar cantidades equivalentes de compuesto carbonílico y de cianuro de potasio, ya que se genera ácido cianhídrico y bueno, hay que trabajar con mucha precaución, sobre todo en cantidades equimoleculares de compuesto carbonílico y ion cianuro, ya que se genera cianhídrico, hay que trabajar así con mucho cuidado, bajo campana, pero se puede hacer sin mayores problemas. Esta reacción es reversible, puedo ir más allá, pero es muy útil ya que ahora cuando veamos el grupo ciano como un análogo de ácidos carboxílicos, fíjense que tenemos la triple unión carbono-nitrógeno, eso desde el punto de vista de eh, el estado de oxidación del carbono es similar al de un ácido carboxílico, ¿sí? 3 enlaces carbono heteroátomo, lo que hace que este grupo, como vamos a ver, se pueda hidrolizar al ácido carboxílico correspondiente. Sí, acá tenemos algunos ejemplos de hidrólisis. Si bien no, esto es un anticipo, vamos a ver en forma detallada cómo es el mecanismo de hidrólisis del grupo ciano al grupo carboxilo y la reducción del grupo ciano con hidruro de litio y aluminio, que ya vimos este reactivo en orgánica 2, esto está separado, el hidruro de litio y aluminio nunca usa como solvente agua, ¿sí? Tiene que ser un solvente diaprótico tipo THF o éter o dioxano, no tengo que tener protones en el medio, y después sí, la reacción finaliza con el agregado de un donor de protones, agua, no necesariamente agua, puede ser cloruro de amonio, que es un dador así muy grande, infinito de protones, manteniendo el pH en 5, entonces es una buena manera de finalizar una reacción que involucre reactivos así del tipo hidruro de litio y aluminio o hidroxi, aluminio y organometálicos. Bueno, este es otro tipo, más que nada por razones históricas, la adición de bisulfito a compuestos carbonílicos que conducen a sólidos cristalinos, que se usó básicamente para caracterizar a los compuestos. También se puede postular la adición de los electrones del átomo de azufre del anión bisulfito como donor de electrones a los electrones al orbital desocupado de menor energía del compuesto carbonílico, para dar entonces la adición de bisulfito, que en general son sólidos cristalinos que se usaron básicamente, como vamos a ver con otros grupos de derivados de compuestos carbonílicos, para caracterizarlos, ¿sí? Son compuestos que tienen, la mayor parte son sólidos, con buenos puntos de fusión, pero que no tienen una gran aplicación en síntesis, simplemente que reaccionan y dan este tipo de compuestos. Sí son mucho más importantes las reacciones de compuestos carbonílicos con aminas, así con amoníaco o con aminas primarias y secundarias. En particular, las aminas primarias, como habíamos comentado, reemplazan el oxígeno del compuesto carbonílico y en su lugar, el lugar del oxígeno lo ocupa el átomo de nitrógeno de la amina, para dar estos compuestos carbono, nitrógeno doble enlace, que se conocen como iminas,
o bases de Schiff. Se nota que Schiff hizo muchos de estos compuestos, y bueno, son interesantes desde muchos puntos de vista. Algunos derivados de esto, como vamos a ver, se los usaron para caracterizar a los compuestos carbonílicos, ya que algunos derivados, como son cuando R, el grupo R' está reemplazado por otro átomo de nitrógeno, y distintos grupos dan compuestos de punto de fusión definido y de punto de fusión más elevado que el compuesto carbonílico del que parten, pero además son interesantes porque tienen un comportamiento químico parecido a los compuestos carbonílicos, y este grupo R incluso puede ser una amina quiral, y se puede utilizar como el comportamiento químico de una base de Schiff y de un carbonilo es muy similar. Nosotros también vamos a tener hidrógenos alfa que se van a comportar muy similar al del compuesto original. Y si el grupo R' es un grupo quiral, es decir, tengo una amina quiral, yo puedo inducir asimetría en la abstracción de este hidrógeno. Entonces las reacciones que vayamos a ver que involucren la abstracción de un hidrógeno en el carbono alfa de una amina, también pueden ocurrir en una imina. Entonces muchas veces se hacen estos derivados para introducir un grupo asimétrico que haga que pueda hacer reacciones enantioselectivas, y eso es muy útil, y esta reacción es reversible y la puedo usar como una herramienta para inducir asimetría en una molécula que no la tiene. Si tengo una molécula aquiral, paso a tener una molécula aquiral e inducir asimetría a través de una reacción química y producir un nuevo centro estereogénico en la molécula. Como dice la transparencia, las iminas que derivan de amoníaco son compuestos que son muy poco estables, ¿sí? Tienen utilidad o son estables a partir de el hidrógeno del amoníaco tiene que estar reemplazado por un grupo alquilo para que estos sean estables. Y acordémonos que estos grupos son con aminas primarias, ¿sí? Las bases de Schiff son con aminas primarias. Las aminas secundarias, por razones obvias, no pueden dar estos compuestos porque no pueden sostener. Tendría un átomo de carbono protonado, que existen, pero existen los compuestos de amonio protonados, pero no en este caso cuando tenemos posibilidad de un hidrógeno en esta posición, y las aminas secundarias dan, como vamos a ver, enaminas y no iminas. Bueno, fíjense que todos estos mecanismos son muy, muy similares, ¿no es cierto? Entonces tenemos un nucleófilo débil, un nucleófilo suave, ¿sí? Desde todo punto de vista, porque usa los electrones no compartidos del átomo de nitrógeno de la amina. Amina primaria. Entonces, ¿qué necesitamos para que la adición ocurra? Protonación de mi compuesto carbonílico. Entonces, el compuesto carbonílico está protonado, está activado, parte de las moléculas que están protonadas son las que pueden reaccionar para dar lugar a la adición. Adición de la amina, ¿sí? Adición en este carbono, el proceso lento de la reacción. Sí, fíjense que es muy, muy similar a la adición de alcoholes. Entonces, tengo mi producto carbonílico protonado, mi sustrato carbonílico que está protonado. Esas son las moléculas que van a reaccionar y nos van a dar la adición 1,2, como dice en la transparencia. Adición 1,2 se refiere a este compuesto carbonílico, esta posición, esta es la posición 1 y 2,
por más que no tenga nada que ver con cómo nombro el compuesto. Y estas adiciones 1, 2, vamos a ver que están vinculadas cuando tenemos compuestos carbonílicos, en el cual la posición, compuestos carbonílicos alfa, beta no saturados, que esto pasaría hasta la posición 1, 2, 3 y 4, entonces es adición 1, 2 versus adición 1, 4, cuando veamos exista competencia, pero todavía no lo vamos a ver. Simplemente sepan que estamos introduciendo este término nuevo. Entonces, la adición de la amina al compuesto carbonílico activado, que está protonado, nos da lugar a la carbinolamina correspondiente. Los electrones no compartidos del nitrógeno dan la unión sigma correspondiente, y obviamente que esta unión sigma trae como resultado que este producto esté protonado, ¿no? Carbinol, amina protonada. Se pueden proponer varios intermediarios, como la desprotonación de la amina y tener la carbinolamina no protonada, pero bueno, simplificando un poco las ecuaciones, esto podría sí protonar el solvente del medio, o que haya una transferencia de protón al hidroxilo resultante del ataque nucleofílico de la amina, para dar entonces la carbinolamina protonada, pero en este caso del oxígeno, que se pierde, y nuevamente vamos a tener este ion iminio junto con el producto, es decir, con las estructuras, la estructura de resonancia correspondiente, en donde tenemos el ion carbonio. Ya habíamos discutido con el ion oxonio, el ion iminio tiene el octeto completo, ¿sí? Me siguen acá, y no, acá podemos simplemente tener el ion carbonio. El ion iminio, al tener el octeto completo, es la especie que mejor representa a este intermediario, y la desprotonación correspondiente con una base correspondiente o el contraión del ácido hacen que obtenemos la imina correspondiente o la base de Gibbs. Siempre estamos hablando de aminas primarias, ¿sí? La velocidad de reacción tiene en cuenta tanto la concentración del compuesto carbonílico como del compuesto, como de la amina correspondiente. Bueno, naturalmente que ya lo habíamos anticipado, que tenemos que trabajar con un pH óptimo de manera tal de tener la concentración óptima. Me esperan un minuto, chicos, que... Bueno, sigo. Justo se escapó un animal en casa. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, entonces, tenemos que tener una concentración tal de reactivo carbonílico protonado, pero también tengo que tener cuidado de que no esté todo mi nucleófilo protonado. Ya lo habíamos anticipado. Entonces, si el pH es muy bajo, la velocidad va a disminuir drásticamente porque la concentración de nucleófilo va a caer, y hay un pH óptimo para actuar en el cual sea lo suficiente como para protonar una cantidad razonable de compuesto carbonílico y que no protone a mi nucleófilo, ¿sí? Si no tengo esta especie presente, que es la que figura en la velocidad de reacción, la reacción no ocurre.
si no hay protonación, en pHs básicos esta reacción no ocurre porque tendríamos, ¿sí?, que esta especie estaría, cuando se forme, acá tendríamos el oxígeno cargado negativamente, y eso no es el mejor mecanismo propuesto. Y de hecho que experimentalmente se observa que eso no ocurre. Bueno, entonces, eso con respecto a la formación de las bases de Schiff. Son aminas primarias, ¿sí? Los compuestos son estables y las vamos a ver, son compuestos realmente muy versátiles y que se utilizaron mucho, incluso como, insisto, como alternativas al grupo carbonilo. ¿Sí? Como un derivado del grupo carbonilo que lo podemos ubicar. Con las aminas secundarias se forman enaminas y el mecanismo también es a través de una carbinolamina. A ver qué. Bueno. Tenemos la adición, obviamente que acá estamos poniendo el intermediario, pero acuérdense que acá necesitamos protonar la mina, el compuesto carbonílico, ataque nucleofílico al centro electrofílico activado, y bueno, el protón de la mina migra al carbono, al hidroxilo resultante, pérdida del hidroxilo nos va a dar, en este caso, este compuesto que está cargado, y el hecho de que haya hidrógenos en la posición alfa hacen que una base pueda abstraer este hidrógeno, ¿sí? Y pasamos a un compuesto neutro que se conoce como enamina y son compuestos estables, ¿sí? Eliminamos este hidrógeno del carbono alfa, que obviamente al tener estos hidrógenos son lo suficientemente ácidos, ya que estamos en este carbono que es muy electrofílico por la presencia de este átomo de nitrógeno protonado. Entonces es muy razonable pensar que este hidrógeno se va a abstraer fácilmente para dar entonces este compuesto que se puede purificar sin mayores problemas y que, como vamos a ver, son compuestos nucleofílicos en el cual esta posición está activada para el ataque nucleofílico, como lo vamos a ver. Las aminas secundarias pueden ser cíclicas, ¿sí? En este caso, cuando vean heterociclos, este es un derivado del pirrol, que está hidrogenado, pirrolidina, piperidina con el ciclo de 6, dietilamina o incluso morfolina, son aminas secundarias que se emplean para la preparación de enaminas. Entonces, fíjense, en este caso, esto es intramolecular, la pirrolidina tiene este grupo que hace las veces de amina secundaria, es una amina secundaria, pero este R2 hace que esta sea una amina secundaria y por lo tanto se forman este tipo de productos que vamos a ver que son nucleófilos y que es una manera suave de dar las reacciones típicas de compuestos carbonílicos en el carbono alfa cuando está desactivado. Esto es se va a ver más adelante, pero es simplemente un adelanto que este carbono es nucleofílico y una vez obtenido este compuesto se puede hidrolizar. Pero eso no lo vamos a tratar hoy en detalle, lo vamos a ver más adelante. Bueno, nosotros habíamos visto que los compuestos carbonílicos los compuestos derivados del amoníaco eran inestables,
Pero si el hidrógeno del compuesto carbonílico, el hidrógeno del amoníaco está reemplazado por un grupo alquilo, ya daba compuestos estables y son mucho más estables si tenemos grupos atractores de electrones, ya que la reacción de hidrólisis está asociada naturalmente con la protonación y la disponibilidad de estos electrones no compartidos de la imina, si es el que deriva del ácido del amoníaco. Entonces, fíjense, haciendo la analogía al compuesto carbonílico, esta imina se protona muy fácilmente y haciendo es el mismo mecanismo, pero inverso del compuesto carbonílico, protonación, ataque de un nucleófilo, ¿sí? Formación de la carbinolamina protonada, ¿sí? Pérdida de amoníaco, el compuesto carbonílico protonado. Sí, esta es la misma reacción, pero inversa. Al estar tan disponibles, estos compuestos son particularmente inestables, pero si ponemos en lugar de amoníaco, reemplazamos el hidrógeno por un grupo atractor de electrones, como los derivados de hidroxilamina, que dan como resultado las oximas, el hecho de tener este grupo hidroxilo, este es un grupo que atrae electrones por efecto inductivo, hacen que estos electrones estén menos disponibles. No quiere decir que yo no pueda hidrolizar las oximas. Las oximas se hidrolizan y dan derivados muy estables de punto de fusión definidos, donde muchas veces eh, perdón, donde dan puntos de fusión definidos y que muchas veces se usó para caracterizarlos. De todas maneras, las oximas en sí mismas per se son grupos interesantes y tienen propiedades particulares y muchas veces uno busca las oximas ya que son intermediarios que pueden ser útiles para muchas razones. Entonces, el proceso de formación es similar a pero tenemos mucha menos disponibilidad de estos grupos, ya que estos electrones, eh, el proceso de protonación están menos disponibles. Las oximas incluso tienen una isomería particular. Si tuviéramos este grupo asimétrico, da lugar a que este hidroxilo esté del lado, de un lado o del otro, o sea que espectroscópicamente podríamos ver dos tipos de oximas también. Entonces, las oximas se obtienen a partir de hidroxilamina. La hidroxilamina en general, para que sea estable, está como clorhidrato. Entonces el clorhidrato de hidroxilamina tendríamos que hidrolizarlo in situ para obtener estas reacciones. Y obviamente el pH resultante para estas reacciones es alrededor de 4 y 5, para que tengamos disponibilidad de los átomos de los electrones no compartidos de la hidroxilamina y bueno, y la protonación del acetona. ¿Sí? Entonces, como habíamos adelantado, las oximas tienen esta posibilidad de isomería y en general están en equilibrio. Uno las ve, el equilibrio es lento, pero si estas oximas están en solución, el equilibrio sin anti, en la mayoría de los casos, está en equilibrio, ¿no? Y espectroscópicamente uno puede, si tenemos este tipo de oximas, vamos a ver dos grupos metilos, una es mayoritaria, obviamente, y se observan los dos metilos, todas las señales correspondientes a cada uno de estos
oximas se las ve claramente. Pero no dejan de ser compuestos interesantes. Incluso este hidroxilo libre se puede derivatizar y hacer derivados de alcoholes tipo acetilación, por ejemplo. Sí, en este caso tenemos lo mismo, ¿sí? Efecto de un pH óptimo para formar las oximas. Y además de las oximas, tenemos otros derivados también con grupos atractores de electrones, ¿sí? En todos los casos las reacciones son iguales. Uno de estos va a reaccionar con el compuesto carbonílico y como resultado de la protonación de esto y de este producto libre, para dar, en el caso de las hidracinas, las hidrazonas correspondientes, fenilhidracinas, da lugar a fenilhidrazonas, semicarbacidas a semicarbazonas de cada uno de los compuestos. Esto, insisto, se utilizó durante mucho tiempo como derivados de punto de fusión neto para determinar productos. Estos compuestos siguen siendo de interés, ya que análogos, como vimos con las aminas, para dar bases de Schiff asimétricas, estos compuestos pueden, en lugar de tener esto, pueden tener también grupos asimétricos y se pueden utilizar para inducir asimetría en compuestos que son originalmente carbonílicos y que después los puedo recuperar. Sí, bueno, acá tenemos un pantallazo de cómo son los reactivos, pero fue como los estuvimos introduciendo en este momento. El reactivo, ¿sí? Este es el menos importante, ya que no es estable, pero con amina primaria, una base de Schiff o imina, hidroxilamina, una oxima, hidracina, hidrazona, fenilhidracina, fenilhidrazona, semicarbazida, semicarbazona, y acordémonos que las aminas secundarias dan lugar a las enaminas correspondientes. Simplemente como para tener ideas, fíjense que acá tenemos compuestos carbonílicos de bajo peso molecular, cualquier derivado, en este caso semicarbazona, fíjense, de un compuesto de punto que es un líquido a temperatura ambiente, tenemos compuestos que no son sólidos, que no son solamente sólidos, sino que funden en un rango de temperaturas muy acotado, y entonces se los usó para caracterizar. Naturalmente que desde hace años que esto no se usa, pero por razones históricas uno sigue mencionándolos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar algunas cositas de reducciones que son interesantes, y nosotros vimos cómo obtener un grupo carbonilo a través de un alcohol, y cuando vieron alcoholes, estos, o de alguna manera, eh, se introdujo que los alcoholes se podían obtener a través de la reducción de los aldehídos correspondientes. En general uno va y viene porque hay muchos alcoholes en la naturaleza, como también hay muchos aldehídos en la naturaleza, y hay disponibilidad incluso de productos sintéticos que sean aldehídos o alcoholes disponibles. Pero de cualquier forma, yo puedo transformar un alcohol o una acetona en en el grupo funcional correspondiente, y es una transformación de grupo funcional que es relativamente fácil de realizar. De hecho, transformar un aldehído en un alcohol primario o una acetona en un alcohol secundario es
es algo que requiere mucho menos control que pasar un alcohol primario, por ejemplo, a un aldehído, ya que puede haber sobreoxidación y que el aldehído se oxide y dé lugar al ácido carboxílico correspondiente. Dentro de los reductores que tenemos está el hidrógeno con un catalizador, pero naturalmente hidrogenar un compuesto carbonílico al alcohol correspondiente es algo que requiere mucha energía y requiere condiciones bastante drásticas. Con los hidruros metálicos, particularmente con borhidruro de sodio, el proceso es mucho más suave, y con hidruro de litio de aluminio es un reactivo que requiere condiciones más cuidadosas desde el punto de vista de la humedad, ¿no es cierto? Hay que trabajar con solventes anhidros y próticos porque destruyen al reactivo. También los solventes próticos destruyen al borhidruro de sodio para dar el ácido bórico correspondiente, pero es un balance porque reacciona mucho más rápidamente con el compuesto carbonílico que su destrucción. ¿Por qué uso un solvente que destruye al borhidruro de sodio? Y por un problema de solubilidad. El borhidruro de sodio es poco soluble en la mayor parte de los solventes que no son próticos, entonces yo tengo que usar un alcohol o incluso agua que, de hecho, que cuando uno acumula o tiene en un frasco borhidruro de sodio, que es como se comercializa, hay que tenerlo bien aislado de la humedad, porque si no, el producto se destruye o va a dar lugar a ácidos, va perdiendo título y el hidruro se va transformándose en hidrógeno. Entonces, claramente, con la hidrogenación catalítica, yo necesito condiciones sumamente drásticas para para reducir un compuesto carbonílico, ¿no es cierto? Obviamente con níquel-raney se puede reducir un compuesto carbonílico, pero en las condiciones habituales que se usa de un laboratorio o los equipos, que ahora no se los podemos mostrar, pero los equipos que se usan en el laboratorio hasta 3, 4 atmósferas de presión, que son unos equipos que son de vidrio, muy seguros, pero que trabajan muy bien a esa temperatura, a esas presiones. Son productos de vidrio y utilizan paladio sobre carbón como catalizador. Podemos reducir un alqueno en presencia de un grupo carbonilo sin problemas. Para reducir el grupo carbonilo hay que trabajar en condiciones bastante drásticas y se necesita un reactor, 70 atmósferas, o arriba de 10 atmósferas, hay que trabajar con cierto cuidado. Entonces, acá tenemos, en el caso de los hidruros metálicos, un típico ejemplo de un nucleófilo duro, ¿no es cierto? Un nucleófilo cargado, ¿sí? El ion hidruro, ¿sí? Un átomo de hidrógeno con un electrón más, que va a dar adición nucleofílica sobre el carbono carbonílico para dar el alcóxido correspondiente. La reacción termina acá. En general, como les había comentado, el borhidruro de sodio se solubiliza en agua y en metanol, y el borhidruro no es estable en agua y metanol, pero la reacción cinéticamente está muy favorecida para reaccionar con el compuesto carbonílico que está disuelto en agua o metanol,
y reacciona mucho más rápido. O sea que este protón níquel-Raney es una aleación de aluminio con níquel y tratado con base disuelve en aluminio y da lugar a níquel finamente dividido que tiene sobre la superficie hidrógeno y que tiene mucha superficie de contacto. Entonces, el níquel-Raney con el hidrógeno sobre la superficie o en atmósfera de hidrógeno directamente tiene una capacidad catalítica muy alta porque tiene mucha superficie de contacto. Entonces, es una aleación original que se prepara in situ, ¿no es cierto? Entonces, esta aleación níquel-aluminio la trato con base y se disuelve en aluminio como aluminato y me queda níquel finamente dividida. ¿Sí? ¿Está bien? Es un clásico. Hay que tratarla con cuidado, hay que evitar que esté en contacto con el aire, porque se puede prender fuego. Pero tratándolo con cuidado, es un agente catalítico muy importante. El paladio, si está muy activado, en contacto con el oxígeno disuelto en metanol, por ejemplo, también es peligroso. Son compuestos que tienen mucha superficie de contacto y hay que manejarlos con cierto cuidado. Pero bueno, eso es el níquel-Raney, que se prepara justito antes de usar. Entonces, los boridruros transfieren un hidrógeno que después, en general, se pueden transformar los cuatro para dar ese tipo de reacciones. Entonces, fíjense que el boridruro, también la representación correcta, es que el hidruro, como todos los compuestos, como los nucleófilos que vimos, el flujo de electrones se produce a través de los electrones que transfiere el hidruro al LUMO del compuesto carbonílico. Sí, pero desde el punto de así intuitivamente podemos adaptar el hidruro como un nucleófilo duro que ataca el carbonilo, da el alcóxido correspondiente que se protona en el medio de reacción. Finalmente, todos los hidruros unidos al boro se pueden transferir para dar las reacciones, la reacción correspondiente. Acá está viniendo gente, a ver si creo que tenemos el aula. Pero bueno, vamos a ver, a tratar más en detalle cuando tengamos hidruros o compuestos carbonílicos conjugados, que puede haber lugar a que reaccione también el doble enlace conjugado, pero lo vamos a tratar en detalle. La cuestión es que el borohidruro reacciona muy bien con compuestos carbonílicos en alcoholes sin problemas. En este caso, también puede dar lugar a esto, pero lo vamos a tratar más en detalle cuando veamos adición conjugada y reactivos. El serio es algo que vamos a ver más adelante, que se coordina con los electrones carbonílicos de manera indirecta, y que activa esta unión, la hace más polarizada para que el hidruro reaccione 1,2. Pero hasta ahora todavía no vimos reacción conjugada, así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente para terminar hoy, el hidruro líquido de aluminio es un hidruro mucho más reactivo, en algunos casos lo tengo como alternativa, es mucho más fuerte, tengo que usar solventes como THF, éter o dioxano, como vimos. También transfiere un átomo de hidruro,
Acá está simplificado cómo es la reacción, pero el aluminio también se coordina con los oxígenos con los electrones no compartidos del oxígeno, transfiere un hidruro para dar el alcóxido, y este protón no viene del medio de reacción. Yo tengo esta reacción, ya que estoy en un solvente aprótico anhidro, entonces para que la reacción finalice, yo tengo que agregar un solvente externo. Estas reacciones andan muy bien y en general dan arriba del 90%, son prácticamente cuantitativos. Acá hay algunos ejemplos de reacciones con hidruro de litio y aluminio, todas funcionan muy bien, y fíjense que todos los solventes que usan son éter o tetrahidrofurano. Ven que están bien marcados, que son dos pasos distintos. Esto es una etapa posterior. En el caso del borhidruro, el mismo solvente es el donor de protones para dar este compuesto. Obviamente que la reacción después se corta de otra forma. Bueno, dejemos para la próxima clase, ya que queda poquito, que son las reducciones de los compuestos carbonílicos, y vamos a ver la reducción de Wolff-Kirchner, que es una reacción que es interesante desde el punto de vista de cómo reacciona, y es cómo reducir no alcoholes, sino directamente al alcano, el compuesto carbonílico, ¿no es cierto? Eso lo vemos la próxima, ya que ya son casi las 6 y hay gente esperando para la próxima clase, así que queda poquito para ver, y ya vamos a empezar con otro tema que es de los derivados de ácidos y cómo reaccionan. Así que bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, me lo pueden hacer por el correo electrónico, pero yo ya creo que ya, no sé si hay gente esperando, pero si tienen alguna duda. Juan Bautista, el aula está para nosotros también. La gente que entró no era de la materia. Este chico no era de la materia. O sea que quédate tranquilo que el aula la seguimos nosotros después. Clase de problemas sigue en esta misma aula, así que quédate totalmente tranquilo. Bueno, sí, porque entonces pensé que me quedaba sin tiempo. No, tranquilo, tranquilo. Sí, bueno, igual ya, porque quedan algunas cositas más. Sí, son dos pavadas. Sí, mejor paremos acá y retomamos con estos dos puntos. Yo pensé que los iba a dar hoy, pero al final es difícil timear o saber el tiempo que uno va a tardar. Pero bueno, son 10 minutos más de clase, así que ya vienen algunos ya estuvieron en la primera clase y ahora está con problemas, así que paremos acá pero creo que vamos más o menos bien. Así que bueno, me despido acá, y bueno, gracias Fernando por la asistencia, como es, logística. Tranquilo, está para eso. A ver si tenemos algo del chat, pero no, que es el Nickel Running, ya les dije. Sí, no, pero te agradeció. Se lo Ok. explicaste en el camino, se lo fuiste explicando. Ok. Bueno, no sé si les queda alguna duda. Total, si no hay, tenemos disponible el aula, si queda algún tema pendiente o algo que quedó oscuro o no me expliqué bien, acá estamos. Bueno, entonces hasta el martes, y bueno, seguimos, terminamos con esto y empezamos con grupo carbonilo, que bueno, es todo un tema. Hay que ir y volver, en este caso no nos queda otra. Uno adelanta algunas cosas, pero en los cursos básicos de orgánicas hay que hacer iteraciones, ir y volver todo el tiempo, no nos queda otra. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Hasta luego. Bueno, hasta el martes, muchachos, y bueno, espero que hayan tenido una buena clase de problemas, o que la tengan más tarde.
Bueno, nos vemos el martes entonces. Yo, profesor, hasta Gracias, luego. profe. Buen fin de Hasta el semana. martes. Bueno, hasta el martes. Gracias. Chao. No, de Buen fin nada. de semana. Bueno, nos vemos, Fernando. Yo ya me Nos desconecto. vemos. Listo, yo también.